A veces me gusta acercarme a las personas que viven y experimentan la educación para poder sumergirme y descubrir todo lo que acontece en los sistemas educativos. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo y la Educación. Bienvenidas y bienvenidos a El Mundo y la Educación. En algún momento de la historia, aprender dejó de ser un privilegio de unos pocos para convertirse en una herramienta que define el destino de sociedades enteras. Pero, ¿cuándo ocurre realmente ese cambio? ¿En qué momento pasamos de pequeñas escuelas para élite, sistemas educativos organizados y obligatorios y universales? Desde las primeras formas de enseñanza en Mesopotamia hasta los modelos educativos que nacen en Europa moderna y se consolidan a partir del siglo XIX, la educación ha sido mucho más que transmisión de conocimientos. Ha sido poder, control, progreso y también una gran oportunidad. Hoy, en El Mundo y la Educación, recorremos ese viaje. Un recorrido por la historia de los sistemas educativos que sobre todo nos obliga a mirar no solo de dónde venimos, sino hacia dónde queremos ir. Porque entender la educación es, en el fondo, entender el mundo que estamos construyendo. Los orígenes, cuando aprender era un privilegio. La aparición de los sistemas educativos reglados no ocurre en un único momento, sino que es el resultado de un proceso histórico largo que evoluciona desde formas muy básicas de transmisión de conocimiento hasta estructuras organizadas, obligatorias y homologadas. Explicamos las etapas clave para entender cuándo nacen realmente los sistemas educativos. Como tales, mucho antes de que la educación fuera un derecho, aprender era un privilegio reservado a unos pocos. En las antiguas civilizaciones de Mesopotamia y el antiguo Egipto, hace más de 4000 años, surgieron las primeras escuelas conocidas, las edubbas sumerias o las casas de la vida egipcias. No eran aulas como las actuales, sino espacios destinados a formar escribas, funcionarios y sacerdotes. Saber leer y escribir no solo era una habilidad, era una herramienta de poder. En la antigua Grecia, la educación adquirió una dimensión más filosófica. El ideal de la paideia buscaba formar ciudadanos completos, capaces de pensar, debatir y participar en la vida pública. Sin embargo, este ideal estaba lejos de ser universal. Mujeres, esclavos y extranjeros quedaban excluidos. Algo similar ocurría en el Imperio Romano, donde las escuelas de retórica preparaban a las élites para la política y la administración. Fue entonces cuando Lucio Anneo Séneca, filósofo estoico, tutor y consejero del emperador Nerón, planteó una idea revolucionaria para su tiempo: non scholae sed vitae discimus. No aprendemos para la escuela, sino para la vida. Séneca criticó la educación vacía, memorística y alejada de la ética. Para él, educar no era llenar cabezas, sino formar almas libres, un pensamiento que tardaría más de 1000 años en florecer. Un dato revelador: la alfabetización en estas sociedades apenas alcanzaba a una pequeña parte de la población, probablemente menos del 10%. La educación existía, sí, pero no era un sistema, era fragmentada, desigual y profundamente elitista. La Edad Media, el saber bajo custodia. Con la caída del Imperio Romano en el siglo V, Europa entró en un periodo de fragmentación política y cultural. En medio de ese escenario incierto, el conocimiento no desapareció, pero sí cambió de manos. Encontró refugio en una institución que durante siglos monopolizaría la transmisión del saber: la Iglesia Católica. Monasterios y catedrales se convirtieron en auténticos centros de conservación intelectual. Entre sus muros, los monjes copiaban a mano manuscritos de autores clásicos, en una labor silenciosa pero decisiva. Gracias a ellos, obras de pensadores como Aristóteles o Cicerón lograron sobrevivir al paso del tiempo. Se estima que un solo libro podía requerir meses, incluso años, de trabajo, lo que da una idea del enorme valor del conocimiento en aquella época.
Curiosamente, muchas de las ideas educativas del mundo clásico no desaparecieron, sino que fueron reinterpretadas. El pensamiento de Séneca, que defendía una educación orientada a la vida y a la virtud, fue recogido y transformado por figuras como San Agustín. Para él, el conocimiento no era solo una herramienta práctica, sino un camino hacia la verdad divina. Aprender significaba acercarse a Dios. En este contexto nacieron las escuelas monásticas y catedralicias, donde se impartía una enseñanza basada en las llamadas artes liberales. El trivium gramática, lógica y retórica proporcionaba las herramientas del lenguaje y el pensamiento, mientras que el quadrivium aritmética, geometría, música y astronomía ofrecía una comprensión del orden del universo. Era un sistema sorprendentemente estructurado para la época, pero con un alcance muy limitado. De hecho, algunos estudios estiman que durante gran parte de la Edad Media, más del 90% de la población europea era analfabeta. La educación estaba reservada casi exclusivamente al clero y a una pequeña élite. Para la mayoría, el conocimiento se transmitía de forma oral, a través de la tradición y la experiencia cotidiana. Uno de los grandes puntos de inflexión llegó con el surgimiento de las universidades. Instituciones como la Universidad de Bolonia, fundada en 1088, marcaron el inicio de una nueva etapa. A diferencia de las escuelas anteriores, las universidades introdujeron una organización más compleja del saber, estructurada en facultades como Derecho, Medicina o Teología. Además, comenzaron a otorgar títulos reconocidos, lo que supuso un primer paso hacia la homologación del conocimiento. No es casual que el latín se consolidara como lengua académica común en toda Europa, permitiendo que estudiantes y profesores viajaran entre ciudades como París, Oxford o Salamanca en una especie de red educativa primitiva. Sin embargo, a pesar de estos avances, la educación seguía siendo profundamente excluyente. El acceso estaba condicionado por la pertenencia a determinados estamentos sociales, por la cercanía a instituciones religiosas y, de forma muy significativa, por el género. Las mujeres en su mayoría quedaban al margen de estos espacios de formación. La Edad Media no fue, como a veces se ha pensado, una época oscura para la educación. Fue más bien un periodo de transición, un tiempo en el que el conocimiento sobrevivió, se reorganizó y sentó las bases de algo mucho mayor: el nacimiento, siglos después, de los sistemas educativos modernos. La Edad Moderna, la educación como herramienta del Estado. El gran cambio comienza a gestarse entre los siglos XVI y XVIII, en un momento en el que Europa empieza a redefinirse a sí misma. Es la época de la Ilustración, un movimiento intelectual que coloca la razón, la ciencia y el progreso en el centro del debate. Por primera vez se plantea una idea revolucionaria: el conocimiento no debe ser patrimonio de unos pocos, sino la base sobre la que se construye toda sociedad. Filósofos como Jean-Jacques Rousseau, John Locke o Immanuel Kant cuestionan abiertamente el modelo educativo heredado. Rousseau, en su obra Emilio, propone una educación centrada en el desarrollo natural del individuo. Locke defiende la idea de la mente como una tabla rasa, moldeada por la experiencia, y Kant va aún más lejos al afirmar que el ser humano solo llega a ser humano por la educación. En este contexto, las ideas de Séneca resurgen con fuerza. Casi 2000 años después, educar no para el privilegio, sino para la vida. Pero ahora esa reflexión filosófica encuentra un aliado inesperado: el Estado. Hasta entonces, la educación había estado en manos de instituciones religiosas o iniciativas privadas. Sin embargo, los nuevos estados modernos, cada vez más centralizados, comienzan a comprender algo fundamental: una población educada no solo es más libre, sino también más útil, más productiva, más gobernable. Es en este escenario donde surge uno de los modelos más influyentes de la historia: el sistema educativo de Prusia. En 1763, bajo el reinado de Federico II el Grande, se promulga una ley que establece la educación primaria obligatoria para niños y niñas. No se trataba de una medida simbólica, incluía supervisión estatal, regulación de contenidos y control sobre la formación del profesorado. El objetivo era claro: no solo se pretendía alfabetizar a la población, sino formar ciudadanos disciplinados, obedientes y preparados para servir al Estado.
El siglo XIX, el nacimiento del sistema educativo moderno. El siglo XIX marca un punto de inflexión decisivo. Europa, y progresivamente el resto del mundo, entra en una nueva era marcada por la industrialización, el crecimiento urbano y la consolidación de los estados-nación. En este contexto, la educación deja de ser una cuestión secundaria para convertirse en una prioridad estratégica. El viejo ideal de Séneca, formar personas para la vida, no desaparece, pero se transforma. Ahora, los estados necesitan algo más trabajadores capaces de leer instrucciones, manejar maquinaria y adaptarse a la disciplina de la fábrica. Ciudadanos que compartan una lengua, unos valores y una identidad común, y en muchos casos, soldados preparados para defender la nación. La escuela se convierte así en una pieza clave del engranaje social. Las grandes reformas educativas no tardan en llegar. En España, la Ley Moyano de 1857 establece por primera vez una estructura educativa nacional coherente, organizando niveles, contenidos y responsabilidades del Estado. En Francia, las leyes impulsadas por Jules Ferry entre 1881 y 1882 introducen un principio revolucionario: la educación debe ser gratuita, obligatoria y laica. Y en el Reino Unido, la Education Act de 1870 sienta las bases de un sistema público que, hasta entonces, había sido fragmentario y desigual. Pero más allá de las leyes, el verdadero cambio está en la escala. Por primera vez en la historia, millones de niños comienzan a acudir a la escuela de forma regular. La alfabetización deja de ser una excepción para convertirse en una norma. En algunos países europeos, la tasa de personas que saben leer y escribir pasa de menos del 20% a más del 80% en apenas unas décadas. Un crecimiento sin precedentes en la historia de la humanidad. Este proceso no solo transforma la economía, sino también la cultura y la vida cotidiana. Aparecen los libros de texto, los horarios escolares, las asignaturas divididas por disciplinas. Se estandariza el conocimiento, se evalúa, se certifica. Nace, en definitiva, una nueva forma de entender el aprendizaje organizada, sistemática, masiva. Un dato curioso: los primeros libros de texto impresos de forma masiva surgieron en el siglo XIX, como los célebres lectures estadounidenses o las cartillas de lectura españolas. Pero el libro de texto moderno, tal como lo conocemos con índice, lecciones graduadas y ejercicios, fue en gran parte una invención prusiana que luego copió el resto del mundo. De hecho, el famoso ABC de la editorial española Saturnino Calleja, finales del XIX, incluía frases diseñadas no solo para enseñar a leer, sino también para inculcar valores morales y patrióticos. El libro de texto era, sin saberlo, una herramienta de adoctrinamiento sutil. Otro dato revelador: los horarios escolares no surgieron por casualidad. Su estructura de 45 o 50 minutos por asignatura imitaba los turnos de las fábricas industriales. El sonido de la campana marcando el inicio y el fin de cada clase era el mismo que en las fábricas organizaba la jornada obrera. La escuela, en ese sentido, fue un ensayo general para la vida laboral: puntualidad, disciplina, repetición y jerarquía. Sin embargo, este modelo también introduce tensiones que siguen vigentes hoy. La escuela no solo educa, también normaliza, clasifica y, en cierta medida, selecciona. ¿Sabías que el sistema de calificaciones numéricas del 0 al 10 se popularizó en el siglo XIX en la Universidad de Cambridge? Algunos críticos de la época ya advertían del riesgo de convertir la educación en un sistema rígido, más centrado en la obediencia que en el pensamiento crítico. El pedagogo francés Célestin Freinet llegó a decir: la escuela tradicional no prepara para la vida, prepara para el examen. Aparecen los libros de texto, los horarios escolares, las asignaturas divididas por disciplinas. Se estandariza el conocimiento, se evalúa, se certifica. Nace, en definitiva, una nueva forma de entender el aprendizaje: organizada, sistemática, masiva. Sin embargo, este modelo también introduce tensiones que siguen vigentes hoy. La escuela no solo educa, también normaliza, clasifica y, en cierta medida, selecciona. Algunos críticos de la época ya advertían del riesgo de convertir la educación en un sistema rígido, más centrado en la obediencia que en el pensamiento crítico. Aún así, el impacto es innegable. La escuela se convierte en una de las instituciones más influyentes de la sociedad moderna. Un espacio donde no solo se transmiten conocimientos, sino donde se construyen identidades, se consolidan valores y se define el futuro de generaciones enteras. Aquí nace, en esencia, el sistema educativo tal y como lo conocemos hoy.
El siglo XX, la educación como derecho universal. El siglo XX lleva esta transformación a una nueva dimensión. Tras el impacto devastador de guerras mundiales, Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, el mundo toma conciencia de que la educación no puede ser solo una herramienta del Estado, debe ser un derecho fundamental. Una anécdota que lo cambió todo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis crearon escuelas clandestinas en los guetos y campos de concentración. En el gueto de Theresienstadt, educadores judíos como František Weiner organizaron clases secretas para niños, con libros hechos a mano y canciones que disfrazaban de lecciones. Al terminar la guerra, los supervivientes contaron que aquellas escuelas invisibles les habían permitido seguir siendo humanos. Esa memoria colectiva impulsó a la comunidad internacional a declarar nunca más la educación como privilegio de unos pocos. En 1945 se crea la UNESCO, con una misión clara: promover la educación, la ciencia y la cultura como pilares para la paz. Su primer director general, el biólogo británico Julian Huxley, dijo algo que entonces parecía utópico. La guerra nace en la mente de los hombres, y es en la mente de los hombres donde deben construirse los baluartes de la paz. Esa frase se convirtió en el lema fundacional de la organización. Poco después, en 1948, la educación queda reconocida como un derecho universal en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 26 se establece que toda persona tiene derecho a la educación y que ésta debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental. Dato de interés: cuando se redactó el artículo, participó activamente Eleanor Roosevelt, viuda del presidente estadounidense. Ella presionó para que se incluyera explícitamente la educación como un derecho individual, no solo una obligación del Estado. Su argumento fue: un Estado puede obligarte a ir a la escuela, pero solo un derecho te garantiza que sea digna. A partir de ese momento, los sistemas educativos se expanden de forma masiva. Se estructuran en etapas educación primaria, secundaria y superior, y se desarrollan mecanismos de homologación entre países. La escolarización obligatoria se amplía y en muchas regiones se extiende hasta la adolescencia. Una anécdota curiosa. En la década de 1950, la Unión Soviética y Estados Unidos compitieron no solo con misiles, sino también con libros de texto. Tras el lanzamiento del Sputnik en 1957, EU entró en pánico y reformó sus currículos de matemáticas y ciencias, creando la Ley de Educación para la Defensa Nacional. Por primera vez, el gobierno federal estadounidense invirtió millones de dólares en formar profesores de física y química. La Guerra Fría, paradójicamente, aceleró la educación universal. Un dato ilustra la magnitud del cambio a comienzos del siglo XX. Más de la mitad de la población mundial era analfabeta. En 1900, solo el 21% de la humanidad sabía leer y escribir. Hoy, esa cifra se ha reducido de manera drástica según la UNESCO. El índice global de alfabetización supera el 86%. Pero no ha desaparecido. Aún hay más de 750 millones de adultos analfabetos en el mundo, 2/3 de ellos mujeres. Dato escalofriante y esperanzador a la vez: el país que más rápido ha reducido el analfabetismo en la historia es Cuba. En 1959, bajo la Revolución Castrista, se lanzó la campaña de alfabetización, enviando a 100 jóvenes brigadistas a las zonas rurales. En solo un año, la tasa de analfabetismo cayó del 23% al 4%. La UNESCO lo considera uno de los logros educativos más rápidos jamás registrados. Pero el precio fue la ideologización masiva de la enseñanza. Pero en medio de este avance histórico, reaparece una pregunta incómoda, casi inevitable. La misma que planteaba Séneca hace 2000 años. ¿Para qué educamos realmente? ¿Para formar personas capaces de pensar, de vivir, de adaptarse a un mundo cambiante, o para responder a las exigencias de un sistema que mide? Un dato ilustra la magnitud del cambio a comienzos del siglo XX. Más de la mitad de la población mundial era analfabeta. En 1900, solo el 21% de la humanidad sabía leer y escribir. Hoy, esa cifra se ha reducido de manera drástica, según la UNESCO. El índice global de alfabetización supera el 86%, pero no ha desaparecido. Aún hay más de 750 millones de adultos analfabetos en el mundo, 2/3 de ellos mujeres. Dato escalofriante y esperanzador a la vez: el país que más rápido ha reducido el analfabetismo en la historia es Cuba. En 1959, bajo la Revolución Castrista, se lanzó la campaña de alfabetización, enviando a 100 jóvenes brigadistas a las zonas rurales. En solo un año, la tasa de analfabetismo cayó del 23% al 4%.
La UNESCO lo considera uno de los logros educativos más rápidos jamás registrados. Pero el precio fue la ideologización masiva de la enseñanza. Pero en medio de este avance histórico, reaparece una pregunta incómoda, casi inevitable. La misma que planteaba Séneca hace 2000 años: ¿para qué educamos realmente? ¿Para formar personas capaces de pensar, de vivir, de adaptarse a un mundo cambiante? ¿O para responder a las exigencias de un sistema que mide, clasifica y estandariza, anécdota que da que pensar? En 1968 estallaron protestas estudiantiles en París, Berlín, México y Tokio. Los jóvenes no pedían solo mejoras materiales. Gritaban frases como "prohibido prohibir" y "la imaginación al poder". Una de sus consignas más famosas fue "evaluar es vigilar". Por primera vez, los propios estudiantes cuestionaban el sistema educativo que les había dado acceso, pero les negaba libertad. El mayo del 68 fue un síntoma: el derecho a la educación ya no bastaba. Ahora se pedía una educación con sentido. La educación ha dejado de ser un privilegio para convertirse en un derecho. Pero el desafío persiste. Según datos recientes de organismos internacionales, 244 millones de niños y jóvenes en el mundo aún no tienen acceso a una educación de calidad. UNESCO 23U. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este reportaje, de este documental, que a lo largo de la historia los sistemas educativos han evolucionado desde espacios reservados a unos pocos hasta convertirse en estructuras que alcanzan a millones de personas en todo el mundo. Un recorrido que nos lleva desde las antiguas civilizaciones como Mesopotamia hasta los modelos contemporáneos donde la educación se conoce como un derecho fundamental. Pero más allá de las leyes, reformas o estadísticas, queda una cuestión abierta. Hoy día sabemos cómo se construyeron los sistemas educativos, pero quizás, y solo quizás, aún estamos decidiendo para qué existen realmente. ¿Formamos personas capaces de comprender el mundo y transformarlo? ¿O simplemente individuos que se adaptan a él? En el mundo de la educación seguimos explorando esas preguntas y otras más que en siguientes documentales les iremos proporcionando. Porque el futuro de la educación, y en gran medida el de nuestra sociedad, aún está en juego. Hasta el próximo programa.